Es viernes y como cada semana llega el momento de repasar en la cadena SER Axarquía lo que ha deparado la actualidad de esta comarca vista a través de las redes sociales. Hoy tenemos un programa especial con un invitado especial. No es frecuente que pasen políticos por este espacio, pero podríamos decir que quien nos acompaña pues no es un político al uso, aunque es diputado en el Congreso y se ha ganado en pocos meses el reconocimiento, especialmente en Twitter, donde tiene una actividad de vértigo. Está con nosotros Alberto Garzón, residente en Rincón de la Victoria, parlamentario de Izquierda Unida por nuestra provincia, nació en Logroño y también ha vivido en Sevilla, ahora casi a caballo entre Málaga, Madrid, el AVE, tiene 26 años, es economista y una de las voces más reconocidas del movimiento 15M. A Garzón en Twitter, un economista indignado en el Congreso. Señor Garzón, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Permítame que haga una apreciación sobre lo que acabo de apuntar, porque además de su actividad de las redes sociales, estará mostrando un gran trabajo en el Congreso, en sus conferencias y charlas por casi toda España, y aún así tiene tiempo para escribir un libro. ¿De dónde saca tiempo? Bueno, hay que aprovechar cualquier espacio disponible y uno de ellos muy interesante es el tiempo de desplazamiento de un lado a otro, especialmente el AVE 2 horas y medias, cuando menos, que hay que explotar, porque si no, la verdad que se te va el tiempo y las energías y en todo caso no te daría tiempo a hacer todo lo que uno está haciendo. En cualquier caso, todas estas actividades están muy relacionadas. El dar una charla explicando la situación de la crisis, el presentar propuestas sobre la crisis en España y el publicar un libro que fundamentalmente habla de la crisis en España. Entonces, todo tiene una interrelación y, bueno, no es solo una suma de elementos aparte, sino que tiene un hilo conductual. Enseguida vamos a hablar de su libro, pero este es un programa dedicado a las redes sociales. Como bien saben nuestros oyentes y ojeados, un dato. Alberto cuenta con más de 46.300 seguidores, así que la primera pregunta pasa por ahí. ¿Qué tal se lleva a ser el político español más influyente en Twitter, incluso por encima del propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy? Bueno, la verdad que Twitter es una herramienta sobre la que se puede reflexionar mucho. Lo cierto es que yo lo entiendo como una herramienta de doble filo. Es una herramienta muy poderosa que nos permite llegar a mucha gente, especialmente a aquellas personas que pertenecemos a partidos que no tenemos tanta proyección en las grandes televisiones, y hay que aprovecharlo para mandar nuestro mensaje, para dialogar con la persona que está detrás de los seguidores. Pero también es una herramienta peligrosa porque con tantos seguidores, con tanta influencia entendida en términos de expansión del mensaje, lo cierto es que también si alguna vez uno se equivoca o incluso se malinterpreta una frase, pues se puede ver metido en un problema importante, porque hay mucho efecto después de haber escrito en Twitter. De hecho, tengo una anécdota. Por lo general, Europa Press está siguiendo mi Twitter y cualquier elemento que ellos consideran que es una noticia lo publican. De modo que, aunque uno tenga un móvil y nada más que esté solo en su habitación escribiendo en el móvil, lo cierto es que es como si estuviera dando un meeting ante más de 100.000 personas y entre ellos a los medios de comunicación. Entonces hay que entender esa dualidad. Eso precisamente le queríamos preguntar. Suponemos que ser el político más influyente tiene sus cosas buenas y algunas que no lo son tanto. Por ejemplo, la enorme repercusión a la que se refiere, que muchas veces se utiliza en su contra, o la persecución a la que también se ve sometido en ocasiones, especialmente por personas de ideología distinta. ¿Cómo lleva eso? Sí, son dos elementos, ¿no? El primero es el de la influencia, que como decía antes, pues hay que estar muy atento en lo que uno publica. Creo que es importante que un político no solo hable de política, sino que muestre su cara más real, su cara de la actividad que está haciendo e incluso los hobbies que tiene, porque se reduce una distancia entre el político mitificado, que no existe, y la persona normal, que en este caso pues soy yo, y la gente pues comprueba pues que Alberto es una persona pues como cualquier chico de 26 años. Entonces, eso es importante utilizarlo para mostrarlo. Pero luego es cierto que Twitter lo utilizan también muchas personas que con el ánimo de únicamente de molestar, de insultar o incluso de amenazar de muerte, como ha llegado a ocurrir en mi caso y en tantos otros. Entonces, ante eso hay que estar prevenido, hay que entender que no se puede contentar a todo el mundo y sobre todo
que va a haber mucha gente en contra de unas ideas que son digamos revolucionarias porque no son la mayoría. Entonces hay muchísima gente que está ahí para molestar y hay diferentes formas de tratarlo. Mis compañeros de escaño, Cayo Lara y Gaspar Llamazares, uno bloquea y el otro retuitea, mientras que yo prefiero ignorar a todo aquel que sé que su mensaje va con segundas porque va a molestar o directamente insulta. Si hay un crítico que hace una pregunta política que se puede responder, no tengo ningún inconveniente, pero aquellas personas que van a molestar creo que enturbian y te pueden hacer meterte en un debate que en Twitter, dado que no es una herramienta para debatir, porque tiene 140 caracteres nada más, pues te puede hacer meterte en un follón en el que sea muy difícil salir porque te has enzarzado, porque estés más caliente de lo normal, porque estés incendiado, y eso no es positivo para la persona, porque se está viendo desde muchos puntos de vista y se está viendo ante tantísima gente. Incluso hay una cuenta, parodia, Abierto Garzón. ¿Le molesta? No, la verdad que sé que lo hay, lo único que el objetivo en este caso es ignorarlo. Hay muchas cuentas parodias a lo largo de Twitter y cada vez más, porque es verdad que es una forma de intentar reírse. Por suerte, en este caso pues se trata de una cuenta que no tiene mucha actividad y tampoco tiene mucha gracia, para decirlo de una forma muy sencilla. Entonces no está teniendo tanto éxito como otras cuentas que a lo largo del panorama político español pues sí que lo han tenido, como la de Espeonza Aguirre o incluso Masa Enfurecida, que es otro usuario que también tiene una gran trayectoria. Yo en mi caso prefiero ignorar porque además sé que detrás de estas personas que llevan la parodia, a diferencia de otras parodias, pues hay gente con ánimo de molestar. Y entonces lo mejor yo creo que es no alimentar al troll, como se dice en internet, no darle coba, no mostrar que existe esta persona. Hace justo un año se embarcó en el movimiento 15M. Se han esgrimido 5 razones para la movilización, y leemos textualmente: ni un duro más para rescatar a los bancos, educación y sanidad pública y de calidad, no a la precariedad laboral y no a la reforma, por una vivienda digna, garantizada y renta básica universal. No obstante, ¿no cree que la pregunta de la sociedad sigue siendo la misma de hace un año? Después de esta nueva muestra de acciones en la calle, ¿ahora qué? Sí, yo creo que hay que preguntarse primero por qué surgió el 15M para entender cuál va a ser su trayectoria. Creo que personalmente el 15M surgió como manifestación de la frustración de la gente. Esto quiere decir que salía a la calle no por un elemento coyuntural, no para demandar una cosa en concreto, sino porque manifestaba una frustración generada por la situación económica, por la situación social que se venía labrando desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, el gobierno no tiene capacidad para satisfacer y detener ese movimiento, las exigencias en concreto, porque no existen. Entonces, en la medida que esas causas originales no se han resuelto, porque de hecho se han empeorado, tenemos una peor crisis económica, mayor tasa de paro, peores condiciones laborales, estamos viendo cómo se salvan a los bancos mientras nos privatizan parcialmente los servicios públicos. Entonces, realmente esa frustración es creciente. Ahora bien, que se materialice en el 15M o no, o en cualquiera de sus formas, porque es cierto que el 15M a nivel de visibilidad ha perdido fuerza, pero sin embargo ha ganado madurez, porque lleva un año debatiéndose en las calles, en los barrios, en todas partes sobre política. Entonces yo creo que estamos asistiendo a una repolitización de la gente gracias al 15M, que en cualquier caso, dado que las causas no han desaparecido todavía, nos podemos encontrar que en cualquier momento puede haber un estallido nuevo que haga que la gente salga a la calle y llámese el 15M o llámese cualquier movimiento social, porque esto mutará, porque es un movimiento social, está siempre cambiando, pero lo que está claro es que la frustración de la gente, la situación que llevó a la gente a la calle, ha empeorado y por lo tanto podemos ver un renacimiento, por decirlo así, del movimiento 15M en cualquier momento. Antes hablábamos de su libro. El sábado lo presentó de una forma además poco habitual en las presentaciones del libro, lamentablemente, ante un auditorio lleno en Rincón de la Victoria. Entra de lleno en la situación económica y social de nuestro país. Lo titula "Esto tiene arreglo". ¿Nos podría decir cómo? Bueno, lo primero es decir cómo no se hace, y cómo no se hace siguiendo las políticas de ajuste del Partido Popular, las políticas de ajuste de la Unión Europea, porque eso lo único que hace, como ya hemos visto desgraciadamente en Grecia,
y en Portugal, entre otros países, incluso propio España, es llevar a más crisis, más recesión, y es un círculo vicioso del que no se puede salir si no se rompe. Y ahí es donde está el arreglo, rompiendo las instituciones, digamos, entendidas como tradiciones, formas, normas que han venido reglando hasta ahora. Tenemos oportunidad de utilizar los stock de viviendas de los bancos que han sido intervenidos para ponerla a alquiler público, por ejemplo, y damos respuesta al problema de la vivienda. Podemos recuperar empresas públicas para poder hacer contrapeso al gran poder de las empresas privadas. Tenemos que nacionalizar bancos, pero no solo como está ocurriendo ahora, que se nacionalizan solo las pérdidas, sino también las ganancias, porque las ganancias, el negocio, una vez da frutos, pues se pueden dedicar, si es público, a resolver los problemas de sanidad y de educación, a fortalecer esos sistemas. En definitiva, se trata de un pack de medidas muy fuerte que incluye la regulación, la lucha contra el fraude fiscal, redistribución de la renta, redistribución de la riqueza, todas las cuales tienen importantes connotaciones de clase, si se me permite la expresión, porque significa que es una forma de pagar la crisis, porque la crisis hay que pagarla de todas formas. Estamos pagando la resaca de un momento económico que tiene responsables económicos y políticos, de una burbuja inmobiliaria, etcétera, ya hay que pagar, pero la cuestión es que vamos a pagar de forma justa. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a tener arreglos siempre que se pague de forma justa, es decir, que los que más tienen, los responsables de la crisis, los grandes bancos, las grandes empresas, las grandes fortunas, son quienes van a llevar en su espalda el peso de pagar la crisis, y eso implica hacer medidas que les van a perjudicar, pero claro, ahí es donde entra la correlación de fuerzas entre una mayoría de la población, que 15 diría los de abajo, o el 99%, frente a una minoría, pero muy poderosa política y económicamente, que serían los de arriba o el 1%. Entonces se trata de demostrar a la población que se trata de cómo repartir el coste de la crisis, y actualmente la gente está viendo perfectamente que se está pagando todo por los más desfavorecidos, y eso no puede seguir siendo así. Y además eso es lo que lleva al círculo vicioso, y lo que lleva a una salida justa es la salida económica de la crisis. Pues seguiría haciéndole muchas preguntas sobre esta situación, pero prefiero que sean nuestros seguidores en Twitter los que le trasladen algunas de las que nos han dejado esta semana, aunque siempre que pueda lo invitamos a contestarlas personalmente allí. Para el programa hemos seleccionado dos con el mismo asunto. @Jos Andrés Ortiz preguntaba que cómo se lleva eso de gobernar con el PSOE. Entendemos que en Andalucía. Y @Lechemical15 iba más allá y le pregunta que si no cree que, visto lo visto, Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía, tiene más afán de poder que por realizar una política real de izquierdas. Y al hilo menciona los recortes que se han aplicado aquí. Bueno, pues está claro que es un nuevo reto el pacto con el PSOE. Yo lo entendería como una alianza táctica que responde a una estrategia global. Yo creo que este pacto no se hubiera visto si el Partido Socialista siguiera gobernando en el Estado. Si fuera Zapatero el presidente del gobierno y Griñán el de la Comunidad Autónoma Andaluza, no es nada probable que Izquierda Unida hubiera cogobernado. Sin embargo, estamos ante una amenaza de intervención, estamos ante una posibilidad de convertirnos en la aldea gala, y desde ese punto de vista, de momento histórico, es donde podríamos leer la jugada. El pacto tiene un nuevo escenario, plantea muchos retos para la sociedad andaluza, pero retos también para Izquierda Unida, porque Izquierda Unida está en contra de las políticas que ha aplicado el Partido Socialista en los últimos años, y Izquierda Unida no es el Partido Socialista. Esto es una alianza táctica que permite trabajar conjuntamente en pos de un objetivo concreto, pero no hay una fusión. Por lo tanto, el Partido Socialista sigue siendo un partido radicalmente distinto al de Izquierda Unida, especialmente en sus bases. Es cierto que el pacto está siendo y sobre todo los recortes hechos recientemente, están siendo muy digamos, mal vistos por gran parte de la población y gran parte de la militancia de Izquierda Unida. Pero es la militancia de Izquierda Unida la que decidió entrar en el pacto de gobierno, porque tuvo una mayoritaria aprobación para poder entrar en la Junta de Andalucía. Entonces vamos a ver cómo van las próximas semanas, porque estos recortes que se han materializado son profundamente injustos y son profundamente
profundamente perjudiciales para la cohesión social y también para la crisis, para la situación económica. Vamos a ver cómo se gesta cómo se va desarrollando en la tramitación como proyecto de ley, es decir, donde se pueden hacer cambios. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en el Parlamento ha anunciado que va a hacer muchas enmiendas para cambiar esa situación. Vamos a ver cómo queda finalmente, vamos a ver si Izquierda Unida es capaz de explicar su política a la gente, porque evidentemente lo que se ha transmitido ahora no es lo que Izquierda Unida pretende hacer con su política. Alberto, no todas las preguntas han sido sobre economía o sobre la situación política. @Virginia Canadas incluso le preguntaba si se quería casar con ella. Muchas gracias por estar en Ser el Ojeador. Queremos volver a contar con su presencia en Hoy por Hoy Axarquía para hablar de las propuestas que sobre esta comarca está llevando al Parlamento. Espero que sea muy pronto y hasta entonces seguiremos ojeándole. Muchísimas gracias a vosotros.